Hola amigos y amigas del programa académico preparatorio. El día de hoy nos reunimos para estudiar dos temas nuevos que espero que les sean muy interesantes: el signo lingüístico y no lingüístico. Pasemos a nuestra primera diapositiva entonces. Recordemos un poquito, para empezar, lo que hablamos en nuestra sesión anterior acerca de la lengua y el habla, que hemos venido comentando sobre lenguaje, lengua y habla, como ustedes recordarán. Y vamos a conversar en primera instancia sobre el código lingüístico. Como hemos venido diciendo, la lengua y el habla son parte del lenguaje verbal. El lenguaje verbal es aquel que su estructura está conformada por un código llamado código lingüístico, como el que estamos estudiando en este momento. ¿Por qué se denomina código lingüístico? Esto es porque está sustentado por palabras. Lo que nosotros utilizamos, cada uno de los signos que utilizamos en un código lingüístico son palabras, que al día de hoy ya tenemos claro que también podemos llamarlas como signos lingüísticos. O sea, cuando nosotros nos hablan de una palabra o de un signo lingüístico, nos están hablando exactamente de lo mismo, porque palabra y signo lingüístico son sinónimos. Entonces, recapitulando, vemos que todos aquellos códigos que utilizan como base palabras o signos lingüísticos se llaman códigos lingüísticos. Pasemos a nuestra siguiente diapositiva. Como vimos anteriormente, los códigos lingüísticos tienen como base, o sea, cada uno de sus signos serán palabras o signos lingüísticos, que quiere decir exactamente lo mismo. En este momento veamos cómo se forma un signo lingüístico. Un signo lingüístico está conformado por dos caras, como si fuera una moneda que tiene ambos lados. De un lado nos presenta cara y del otro lado nos presenta escudo. Pero ¿qué es lo que nos presenta cada una de las caras de este signo lingüístico? Por ejemplo, les pongo aquí unas florecitas de ejemplo. Si alguien dice o leen en algún lugar la palabra flor, pronto viene a su mente la imagen de una flor bonita que les guste, una flor que hayan conocido, una flor que hayan visto en algún momento. Se imaginarán entonces al escuchar o al leer la palabra flor, entonces imaginarán una flor. Veamos esto. Los signos lingüísticos están formados por dos partes. Una se llama significante y la otra se llama significado. Pero ¿a qué se refiere cada una de estas dos partes? En primer lugar, hemos visto anteriormente que si alguien menciona o nosotros leemos la palabra flor, nosotros vamos a imaginar una flor. Pero si alguien menciona o dice o pronuncia o nosotros leemos en alguna parte una cadena de letras o de sonidos, si es que la estamos escuchando, que nosotros no conocemos un objeto que le dé figura, que le dé forma en nuestra mente, entonces obviamente no vamos a poder imaginarlo. ¿Qué sucede? No tenemos conocimiento de la totalidad del signo lingüístico. Estaríamos escuchando o leyendo una cara, pero no tenemos una imagen mental que es la otra cara. Veamos aquí, como lo dice acá en este fragmento.
En primer lugar, es muy importante analizar que la unión de una serie de letras o sonidos no significa nada si mentalmente no nos llevara a algo que conozcamos. Para comprender esto más fácilmente, a continuación vamos a hacer un ejercicio. Veamos, aquí tenemos la instrucción, dice ejercicio. A continuación encontrará 3 palabras y al lado de ellas encontrará 3 cuadros en blanco. En cada uno de estos cuadros, que acá los tienen, ustedes deben ilustrar lo que cada palabra indica. En el cuadro número 1 ilustraremos todos juntos. Yo voy a intentar hacerlo junto con ustedes, una casa. En el cuadro número 2 ilustraremos un corlis y en el cuadro número 3 ilustraremos un sol. Recuerden que ustedes tienen acceso a esto no únicamente en la presentación, sino que esto es parte de los ejercicios que se incluyen en su folleto de teoría y práctica. Si ustedes desean, pueden ir haciendo los dibujos en este mismo momento en algún cuaderno o en una hoja separada para ir comprendiendo a qué nos referimos con estas dos partes, dos caras que conforman el signo lingüístico. Bueno, en primer lugar tenemos acá la palabra casa. Y entonces en este cuadro debemos dibujar una casa. Empecemos, iniciemos. Espero que vayan haciendo conmigo y que ustedes estén ya elaborando el primer dibujo ilustrativo que necesitamos. Tendríamos aquí entonces ya nuestra primera ilustración, que sería una casa. Ahora voy a intentar dibujar un corlis y estoy tratando de imaginar a qué se refieren estas letras. Corlis, estoy tratando de recordar, de imaginar uno. No logro encontrarlo dentro de mis recuerdos, entonces pasaré a mi siguiente dibujo. Dice sol, lo recuerdo muy bien, entonces en este momento dibujaré la ilustración de mi segundo cuadrito. Y a mí me gustan mucho los días soleados. Bueno, entonces ya tengo mis dos dibujos y aquí en verdad
No logro recordar. Yo me pregunto y no logro recordar haber visto, haber tenido en mente o haber escuchado en algún momento sobre esta palabra. Entonces para mí se queda como una interrogante que no logro descifrar. Y entonces no logro dibujar nada y dejaré mi cuadrito en blanco. Y pasaré a la siguiente parte del ejercicio. Avancemos ahora hacia nuestra siguiente diapositiva, donde vamos a encontrar esta segunda parte del ejercicio que nos dice que, por último, debemos responder las preguntas que se nos presentan. Pasemos ahora a la serie de preguntas. Número 1. La pregunta número 1. ¿Qué proceso mental llevó a cabo para ilustrar las palabras 1 y 3? Pues yo lo que hice fue recordar cómo era una casa y recordar cómo era un sol. Entonces fue un proceso mental de imaginación. Formé en mi mente las imágenes de lo que se me pedía que dibujar. Entonces responderé la pregunta. Formé una imagen mental de lo que se me pedía que dibujara. Primero de una casa y luego de un sol. Ahora responderé mi pregunta número 2. ¿Qué hizo para ilustrarlo? Regreso y veo y recuerdo que no lo ilustré. Entonces, planteo mi respuesta. No pude ilustrarlo ya que no logré formar una imagen mental de un córtex. Quisiera que regresáramos por un momento a la diapositiva anterior y que veamos, tenemos esto en blanco. A pesar de que podemos leerlo, conocemos todas las letras, la C, la O, la R, la L, la I y la S. Podemos darle un sonido a esta palabra. Lo que no podemos hacer es darle una imagen mental. En este momento yo les contaré, la palabra Corliss realmente no existe en la lengua castellana, no es parte de nuestro idioma. Si alguno de ustedes tuvo la curiosidad e intentó buscarlo en el diccionario, se dio cuenta de que no existe. La idea de llevar a cabo este ejercicio era que nos demos cuenta que realmente podemos leer una palabra, escuchar una palabra, pronunciar una palabra y no vamos a poder darle una imagen si no conocemos un objeto al cual esté nombrando. Y obviamente en este momento era imposible conocer un objeto a que la palabra Corliss nombrara, puesto que no existe. Y estas son las dos partes del signo lingüístico, el significante y el significado. Nosotros cuando escuchamos o leemos una palabra, cuando nosotros escuchamos o leemos una cadena de letras, si es que la estamos leyendo, o una cadena de sonidos, si es que le estamos escuchando, estamos hablando de esa parte del signo lingüístico que se llama significante. Esta cadenita de letras es el significante. En cambio, cuando nosotros nos formamos la imagen mental de algo que conocemos y que escuchamos y leemos, esa imagen mental que nosotros nos formamos es la otra cara del signo lingüístico y se llama
significado. Vemos así entonces cómo son estas las dos caras del signo lingüístico, el significante y el significado. Y vemos cómo sucede, como cuando en el caso de la palabra Corliss, no conocemos la otra parte, no tenemos conocimiento del signo lingüístico en su totalidad, no nos sirve de nada, no nos lleva a conocer, no nos lleva a imaginar algo que conozcamos. Esa es la relación doble que existe, las dos caras que veníamos hablando desde nuestra primera diapositiva de significante y significado. Pasemos entonces ahora que ya terminamos de resolver nuestro primer ejercicio, sigamos avanzando. Veamos aquí, tenemos, como les recuerdo, toda esta teoría está también en su folletito, pero básicamente nos estamos dirigiendo a la función de los signos. Bueno, ya vimos cómo se forma un signo lingüístico. Aquí tenemos más claro, tenemos aquí el significante, la palabra mesa, y el significado, la manera como nosotros imaginamos una mesa. Un significado, bicicleta, el significante, todas las letras que conforman la palabra bicicleta. Estamos hablando en este momento de signos lingüísticos. Pero hay una cualidad que tienen tanto los signos lingüísticos como los signos no lingüísticos. Independientemente de que se trate de signos lingüísticos o no lingüísticos, ellos tienen una función. Tienen la función de representar otra cosa. Si nosotros vemos, pues realmente nosotros tenemos una cadena de letras, que es el significante, y una imagen mental, que es el significado, que tienen la función de representar en este caso que estamos viendo de la palabra mesa, las mesas que nosotros tenemos en la vida real, las mesas que nosotros vemos y que nosotros utilizamos en la vida real. Ahora, veamos cuál es el caso de la representación de estas otras cosas cuando se trata de signos no lingüísticos. Vamos a ver. Pasemos a la siguiente diapositiva. Bueno, vamos a ver primero las características que tenemos en los signos lingüísticos. Veremos primero esto y después pasaremos al signo no lingüístico. Número 1. El signo lingüístico es arbitrario. La relación entre significante y significado no tiene ninguna razón científica, sino surge más bien del consenso entre los hablantes de una lengua. Era lo mismo que conversábamos cuando hablábamos de la lengua, o sea, las palabras nombran objetos de manera arbitraria. La mayoría de las palabras no sabemos en qué momento se le empezó a llamar, por ejemplo, perro a un perro, gato a un gato, sino que sabemos que es así y debemos llamarlo así si queremos que los demás hablantes de nuestro idioma nos comprendan. ¿Por qué? Porque si nosotros cambiamos un nombre, nosotros no nos van a entender. Esto sucede porque un hablante solo, un hablante en particular, no tiene el poder de cambiarle el significante de un significado. ¿A qué nos referimos con esto? Si nosotros nos damos cuenta a lo largo de la historia, si hay muchas palabras que van cambiando, que va cambiando a qué nos referimos cuando hablamos de ella. Por ejemplo, hace muchos años yo recuerdo que nosotros decíamos de alguna persona o de algún muchacho joven, adulto o lo que sea, ese muchacho, esa persona se malió. ¿Qué quería decir esto? En un momento, hace muchísimos años, quería decir que esta persona había tomado un mal camino. Era alguien que antes era una buena persona, una persona correcta, y que había empezado a adoptar malas costumbres. Tal vez en algún momento
alguien que se malió era alguien que empezaba a robar o que empezaba a consumir mucho alcohol, drogas, o sea, alguien que empezaba a adoptar costumbres nocivas. Sin embargo, ustedes no me negarán que hoy ese significado ha cambiado. Si a ustedes el día de hoy le dicen que alguien se malió, ustedes comprenden que es alguien que se enojó, que se molestó. Entonces, vemos que en algún momento hubo un cambio. No lo pudo hacer un solo hablante de la noche a la mañana, sino que empezó a circular entre varios hablantes, empezaron a conocerlo, a reconocerlo, cada vez más y más personas lo fueron utilizando hasta que entonces ese significado cambió. La imagen mental que podíamos tener hace muchos años, hace unos 20, 25 años, sobre alguien que se malió, era alguien que estaba mal, que tomaba un mal camino. En cambio hoy, si nos dicen que tal amigo se malió, nos lo imaginamos a él molesto o enojado. Esto quiere decir que la lengua evoluciona, que la lengua se transforma, pero que no puede ser por capricho o decisión de una sola persona, sino que va siendo más bien como una construcción colectiva, una manera de entendernos que va cambiando entre una generación y otra. Veamos la siguiente de las características. Cada lengua puede utilizar el mismo significante para varios significados. Por ejemplo, esto se refiere a las palabras homónimas. O también pueden ser varios significantes para un mismo significado. Estas serían las palabras sinónimas. También tenemos que el significante de cada significado cambia de una lengua a otra. O sea, puede ser que existan significantes iguales en una lengua y en otra, que la cadena de letras, como hemos estado hablando, o de sonidos sea la misma, pero que el significado cambie. Por ejemplo, si nosotros pensamos en el idioma inglés, que es el más conocido por la mayoría, y nosotros leyéramos esta palabra, nosotros sabemos, alguien que sepa inglés sabría que se está hablando de la palabra nose, que en español quiere decir nariz. Pero si es en español que se dice que leemos esto, si estamos leyendo en español, que leemos esta misma cadena de letras, nos lleva a pensar, nos lleva a determinar que es algo que desconocemos. No sé, se refiere a algo desconocido. Pero si nos damos cuenta, las letras que se utilizan son las mismas, pero de una lengua a otra cambia. Otra de las características del signo lingüístico es que los signos lingüísticos pueden representarse de forma gráfica, mediante la escritura o de forma sonora mientras la palabra hablada. No olvidemos que todo lo que cuando nosotros nos referimos a lenguaje verbal, siempre estamos hablando de todo lo que conlleva palabras, ya sean estas habladas o escritas. Hay un error muy común, pensar que cuando hablamos de algo verbal, del lenguaje verbal, siempre vamos a estarnos refiriendo a algo que se pronuncia a viva voz, y no es así. Lo verbal es todo aquello que utiliza palabras, ya sean habladas. Cuando se trata de palabra hablada, estamos hablando de la oralidad, o gráficas.
cuando hablamos de palabras gráficas, estamos hablando de la escritura. Y todo signo lingüístico está en posibilidad de ser representado desde la oralidad y desde la escritura. O sea, podemos pronunciarlo o podemos graficarlo mediante la escritura. Cualquier palabra nosotros podemos escribirla y podemos pronunciarla. Pasemos ahora a la siguiente diapositiva. Ahora sí, vamos por la parte que yo ya me estaba adelantando hace un momentito. Los signos no lingüísticos. Los signos no lingüísticos pertenecen al lenguaje no verbal, como podemos ver aquí. ¿Por qué pertenecen al lenguaje no verbal? Es porque no utilizan palabras para transmitir los mensajes, sino utilizan otro tipo de signos. Recordemos que un signo tiene la función de representar otra cosa. Un signo no se representa a sí mismo, sino representa otra cosa. Imaginemos que nosotros vamos por una carretera y de repente encontramos este signo. Al ver este signo, ustedes no imaginarían, qué bien, qué agradable, a 500 metros de aquí vamos a encontrar un tenedor y un cuchillo. No, ese tenedor y ese cuchillo que nosotros vemos aquí no se representan a sí mismos, sino que nosotros sabríamos que a 500 metros vamos a encontrar un sitio donde comer. Vamos a encontrar un restaurante, un comedor, una venta de comida, una gasolinera con tienda. Vamos a encontrar un sitio donde comer. Eso es lo que representa el tenedor y el cuchillo. Vemos ahí claramente cómo se cumple esta función del signo lingüístico, que es no representarse a sí mismo, sino representar otra cosa. Pasemos a nuestra siguiente diapositiva. Veamos ahora. Esas representaciones de otras cosas que hacen los signos no lingüísticos no son todas de la misma manera, sino que se encuentran divididas en 3 grandes grupos, que ahora vamos a ver cuáles son. Estos 3 grandes grupos de los signos no lingüísticos y de las distintas maneras de representación son los indicios, en primer lugar. Bueno, no tienen un lugar establecido, pero es lo que está aquí de primero. Luego vemos los íconos y los símbolos. Veamos ahora a qué se refiere cada uno de ellos. Los indicios. ¿A qué se refieren los indicios? Los indicios nos presentan una relación causa-efecto. O sea, sucede algo, hay una causa que va a desencadenar en un efecto. Y ese efecto es el que a nosotros nos da el indicio y nos hace inferir la causa. Por ejemplo, supongamos que vemos por el piso un rastro de gotas de sangre. Si ustedes entran a su casa de repente y ven varias gotas, lo primero que viene a su mente es decir, ¿quién se cortó? ¿Quién se golpeó? O sea, inferimos que alguien con una herida caminó por ahí. Ese rastro de gotas de sangre nos da el indicio de que alguien con una herida caminó por ahí. Lo mismo sucede, por ejemplo, con esta otra imagen que nosotros encontramos acá. Definitivamente, si ustedes van por la playa y ven ahí las huellas de una persona,
ustedes saben que alguien caminó por ahí. Si ven unas huellas al lado de otras, pues saben que dos personas iban caminando por ahí, o tal vez ven las huellas de un perrito. O sea, ahí podemos encontrar los indicios de que sucedió. Podemos encontrar muchos indicios en la naturaleza. Por ejemplo, cuando vemos el cielo lleno de nubes, sabemos que es posible que vaya a llover, que hay una gran probabilidad de que va a llover. Por ejemplo, si ustedes se duermen una tarde de domingo y luego despiertan y salen de su casa y encuentran que enfrente por la calle hay muchos charcos y todo está mojado, entonces ustedes saben, ya esos charcos les dan el indicio que llovió. Ustedes saben que llovió. La mayor parte de los indicios no son de carácter intencional, o sea, los indicios realmente los surgen espontáneamente en la naturaleza y los encontramos por algún acontecimiento preciso y sabemos, nos lleva a una imagen de saber qué fue lo que sucedió. Entonces a eso nos referimos con los indicios, son muestras que encontramos en la naturaleza de eventos que han sucedido. La sangre, las huellas, las nubes, el agua, incluso el humo. Si nosotros a lo lejos vemos una cantidad de humo, sabemos que hay un incendio en esa dirección. Todos esos son los indicios y nos ayudan en gran medida a comprender, a entender, a identificar lo que nos está comunicando nuestro alrededor. Si nos damos cuenta, son mensajes que están enviándose a nosotros desde nuestro ambiente, desde el contexto que nos rodea. Muy bien, pasemos ahora a la siguiente diapositiva. Vemos entonces ahora los iconos. Los iconos son signos no lingüísticos también que representan, que se parecen mucho a la realidad que representan. Este que ven ustedes acá es uno de los iconos más famosos de toda la historia. De hecho, es uno que se utiliza mucho actualmente. Si ustedes le escriben algún mensajito de texto a algún amigo o alguna amiga, ¿cómo estás? Probablemente no les responda nada, sino que solo van a encontrar ustedes esta famosa carita feliz y van a saber que su amigo o su amiga está contento, está feliz. Las señales de tránsito, por ejemplo, las que muestran animales atravesando una carretera, también serían parte de los iconos, porque nos muestra realmente que hay animales que atraviesan por ahí con la fotografía, con el dibujo de un animal. Uno de los iconos que más tenemos a nuestro alcance y que podemos ver como más, de manera más fiel, representan a la realidad que representan son las fotografías. Una fotografía mía no soy yo, me representa, pero me representa de una manera muy fiel, entonces es un icono. También encontramos últimamente en la actualidad que el lenguaje iconográfico está utilizado en gran medida en la computación. Nosotros vemos, por ejemplo, en Word encontramos un disquetito en el lugar donde nosotros debemos poner el cursor si queremos guardar. Los folders son idénticos a los folders que realmente encontramos en la realidad, donde archivamos documentos reales, donde archivamos los documentos digitales. Una lupa para la búsqueda. Vemos que este lenguaje iconográfico ha sido en gran medida aprovechado en especial por Windows, pero en sí en la computación en general. Veamos ahora nuestra siguiente diapositiva. Pasamos ahora a los símbolos. Los símbolos tienen una característica muy especial. Los símbolos no los vamos a comprender si no se nos enseñan. Se relacionan con el objeto que representan, pero de una manera arbitraria. O sea que no existe ninguna semejanza entre el objeto y la realidad que representa. Nosotros
Les puse acá como muestra, como ejemplo, los símbolos patrios. Por ejemplo, nosotros vemos una bandera de Guatemala y nosotros sabemos que representa a Guatemala, pero en realidad no se parece ni siquiera al mapa de Guatemala. No hay ninguna semejanza con la realidad que representan, sino más bien han surgido de un acuerdo. Hubo un presidente que decretó la bandera de Guatemala, será así, será un símbolo patrio. Y cuando vamos a la escuela en nuestra niñez, pues tenemos que aprenderlos. Nosotros definitivamente reconocemos todas las banderas, reconocemos qué es una bandera. Sin embargo, vemos la bandera de otro país, vemos su escudo, sus colores, y para nosotros no significan nada. ¿Por qué? Porque no tenemos conocimiento sobre ese acuerdo bajo el cual surgió ese símbolo patrio. Nosotros conocemos pues los nuestros, conoceremos los de algunos otros países, pero es el símbolo, vamos a conocer su significado únicamente si nosotros aprendemos, si estudiamos, si leemos o si alguien nos explica a qué se refiere. Entre los símbolos encontramos las banderas, como el ejemplo que acabamos de poner, los símbolos patrios en general, la Cruz Roja. La Cruz Roja pues realmente es un hospital, es un lugar donde se atienden enfermos, pero hay un acuerdo internacional donde la Cruz Roja representa un lugar de atención a personas, de atención a la salud de personas que lo necesiten, pero no tiene ninguna relación. Los uniformes, por ejemplo, si nosotros vemos tal vez algún uniforme de alguna escuela militar, tal vez tendrá diferente cantidad de barras según el grado militar, según los honores que ha tenido, según los méritos que ha alcanzado, pero eso realmente no lo conocemos nosotros, los conocen las personas que están al tanto de ese acuerdo que se ha llevado a cabo. Entonces, esa es la situación con los símbolos. Recordemos, los indicios son aquella relación causa-efecto y los encontramos en mayor parte en la naturaleza. Los íconos son los que se parecen mucho a la realidad que representan y los símbolos los que han surgido de algún acuerdo y se han formado de forma arbitraria y no tienen una similitud, una semejanza física con el objeto representado. Estos son las tres categorías de cómo los signos, que son los signos no lingüísticos, representan diferentes realidades. Veamos ahora también algo que es muy interesante. Por ejemplo, si vemos todo esto, tenemos esto también en su folleto de prácticas. Se trata de este ejercicio. Tenemos acá una bandera. La pregunta es, ¿a qué se refiere? ¿A un símbolo, a un signo o a un icono? Igual con esta figura telefónica, tenemos acá un cielo lleno de nubes, el escudo de la Universidad de San Carlos, la señal de una gasolinera, el símbolo de los rojos, un charco y un lugar lleno de humo. Ustedes en su cuaderno o en las hojas, si es que alguien decidió por imprimirlas, en la parte de abajo pueden escribir de qué se trata. Si de un símbolo, si se trata de un símbolo, de un icono o de un símbolo, de un icono o de un indicio. Bueno, pasemos ahora también a hacer una lectura. Vamos a leer juntos, vayan llevando ustedes la lectura, por favor, sobre esta biografía. Se trata de la biografía de un pintor muy famoso. Me interesa mucho que lo leamos porque en la siguiente diapositiva encontraremos una de sus obras de arte, la más famosa de todas. Y hay un par de preguntas que me gustaría dejarles como reflexión.
El nombre del pintor es Edvard Munch. Pintor noruego nacido en la ciudad de Loten en 1873 y fallecido en 1944. Tuvo una infancia muy difícil, ya que su madre y su hermana murieron cuando él era muy joven, y su padre era un hombre dominado por obsesiones de tipo religioso. De todo ello surgió una personalidad conflictiva y un tanto desequilibrada, que él mismo consideraba la base de su genio. En 1885 llevó a cabo el primero de sus numerosos viajes a París, donde conoció los movimientos pictóricos más avanzados. No tardó en crear un estilo sumamente personal, basado en acentuar la fuerza expresiva de la línea, reducir las formas a su expresión más esquemática y hacer un uso simbólico no naturalista del color, y de ahí su clasificación como pintor simbolista. De 1892 a 1908 vivió en Alemania, sobre todo en Berlín, aunque hizo frecuentes viajes a Noruega y a París. En Berlín presentó en 1892 una exposición que tuvo que ser retirada por el escándalo que suscitó y que dio pie a la creación de la Secesión Berlinesca. En 1908 volvió definitivamente a Noruega, donde recibió algunos encargos oficiales, como por ejemplo las pinturas del Paraninfo de la Universidad de Oslo, y pasó sus últimos años en soledad. El pintor decía de sí mismo que, del mismo modo que Leonardo da Vinci había estudiado la anatomía humana y disectado los cuerpos, él intentaba disectar almas, y por ello los temas más frecuentes en su obra fueron relacionados con los sentimientos y las tragedias humanas, como la soledad en su cuadro Melancolía, la angustia en el Grito, que es catalogada tal vez como su mejor obra, la muerte en Muerte de un bohemio y el erotismo en sus dos cuadros, uno se llama Amantes y otro El beso. Esta parte me gustaría mucho que le prestaran atención, que sus obras se relacionan con sentimientos y tragedias humanas. ¿Esto por qué? Porque estamos hablando de lenguaje no verbal y el arte también abre una gran posibilidad de transmitirnos mensajes sin palabras. O sea, veamos el siguiente cuadro, es El Grito, y les dejo la inquietud sobre reflexionar qué les hace pensar esta obra y cómo consideran que la obra se relaciona con la vida del autor. Muy bien, amigos y amigas, este fue el tema sobre el signo lingüístico y no lingüístico. Espero que haya sido interesante para ustedes y nos vemos en próxima ocasión.